Vamos a leer la palabra de Dios nuestro Señor en el nombre de Jesucristo. El capítulo número 53, gracias al Praise Team y los músicos, amén. Dios los bendiga mucho. El capítulo número 53 del libro del profeta Isaías, en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Isaías capítulo 53, verso 1 hasta el verso número 6, amén. En el nombre del Señor vamos todos a leer, amén. Voy a esperar que lo encuentren y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Amén. Isaías capítulo 53 y verso número 1. Esto es lo que dice la palabra de Dios nuestro Señor. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que nosotros le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente el verso 4 declara: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El verso 6 declara: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Alguien ore conmigo en esta mañana. Amado Dios, hemos leído tu palabra de vida y de verdad, tu palabra santa, buena, por la cual tú santificas nuestras vidas. Señor y Dios, haz tu perfecta voluntad, que hoy tu palabra no retorne a ti vacía. Nosotros, Señor, tomamos la responsabilidad de que nuestra vida fructifique y que así sea tu nombre exaltado y glorificado, Señor. Gracias, Padre. Creemos que tú ya nos has bendecido, que a través de la predicación nos has enseñado y nosotros daremos fruto agradable delante de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Siéntense, por favor. El título del mensaje de esta predicación es: ¿cuál reporte le creeremos? O sea, ¿a cuál reporte le vamos a creer? ¿O a cuál reporte le creeremos? ¿Qué es un reporte? Un reporte es simple y sencillamente algo que alguien escribe y que da a conocer algo que investigó, algo de lo que se dio cuenta, algo de lo que quiere simple y sencillamente contar. Eso es un reporte. Entonces hoy en la mañana, cuando nosotros somos abordados por una pregunta que se aplica en la retórica. ¿Por qué en la retórica? Porque la estoy haciendo para todos sin señalar a nadie en específico. Pero todos nosotros hoy tenemos que contestar en nuestro corazón, desde ahí donde estamos, ¿a cuál reporte le creeremos? Todos tienen que contestarse al final de todo esto, ¿a cuál reporte le vamos a creer? La palabra de Dios declara en el capítulo número 4 del Evangelio según San Juan, en el verso 18 y el verso 19, algo que es sumamente importante para nosotros en nuestra vida. ¿Y qué es lo que ahí tenemos nosotros que entender? Lo que tenemos que entender que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él había llegado a la ciudad de Capernaum. Y la Biblia entonces enseña, él había llegado a Nazaret. Y la Biblia enseña que él, estando ahí en Nazaret, se le dio a leer el libro del profeta Isaías.
Y cuando él lee, la palabra del Señor nos dice a nosotros claramente en el verso 18, algo que tenemos nosotros que conocer. Nuestro hermano nos lo va a poner ahí, lo va a proyectar, que es Lucas capítulo 4, verso 18. Y son las palabras contundentes que el Señor Jesucristo declaró después de regresar del desierto, empoderado obviamente por el glorioso Espíritu Santo. Y eso es lo que Él dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y esto es lo hermoso de todo esto. Y dice, y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. En ese momento estaba el Señor declarando, hoy vine a dar buenas noticias. Las noticias comienzan desde hoy. Y cuando Él está diciendo estas palabras, porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los hombres, me ha enviado a sanar a los que están quebrantados en el corazón, a pregonar, o sea, estar hablando, a ir diciendo, ¿verdad?, que había libertad para los cautivos. Y el Señor declara, y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Lo que está diciendo la Biblia, que Él venía a liberar gente de la opresión del diablo, a gente que estaba aprisionada en sus mismos valores y principios, en el mal de su vida. Él venía a darles esto a través de las buenas noticias. Él venía a dar toda una serie de bendiciones a la humanidad, especialmente a Israel en este tiempo, porque fue donde Él se manifestó. Él venía entonces a predicar, como dice el verso 19, el año agradable del Señor, o el año en el que Dios obviamente en su bondad había dispuesto bendecir las vidas de las personas. Agradable también lo podemos entender como el año en que Dios tiene favor para con la gente. El favor de Dios estaba allí. Y el Señor Jesús, cuando dijo estas palabras, dice enseguida los versos de su contexto que leemos, que Él entonces enrolló el libro y dándolo al encargado de la sinagoga, Él les dijo a las personas en aquel día, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Desde ese momento estaba la bendición, ¿para qué? Para bendecir a las personas. Desde ese momento estaba el cumplimiento de la palabra de Dios que acabábamos nosotros hace un momento de leer en Isaías 53. El Señor nuestro Dios venía. Él venía a traer múltiples bendiciones para la humanidad que estaban literalmente en un fracaso espiritual que no se puede uno ni siquiera imaginar. Dios nuestro Señor vino para hacer todas estas cosas. Y la Biblia dice que Él les dice, hoy se ha cumplido. Hoy es el día en que el cautivo va a salir libre. Hoy es el día en que el oprimido es quitado de ese estado de opresión. Hoy es el día en que todos los pobres que han estado marginados, se les predica, se les enseña lo más glorioso que una persona puede oír. No una historia falaz, no una historia de un príncipe temporal y pasajero, sino que hoy se les predica a ustedes que Dios, el Dios de amor, ha venido para cumplir todas las palabras que dio a los antepasados. Él está aquí y Él viene y en sus manos trae abundante bendición para sus vidas. Eso es exactamente lo que el Señor les estaba diciendo. Hoy es el año agradable, hoy es el año en que Dios tiene complacencia en bendecirlos, en hacer algo glorioso para ustedes, y es obviamente en respecto a la salvación. Todo esto que nosotros estamos viendo, nosotros lo tenemos que conocer así, de esa manera. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Cuando leímos nosotros el capítulo 53 del profeta Isaías, esto es en la Biblia lo que se conoce más claramente en toda la Biblia como una declaración bien amplia de lo que iba a ser la crucifixión del Señor. Cómo Él se iba a entregar, ¿para qué? Para ser sacrificado o crucificado, para que la vida de las personas pudiese tener esperanza. 8 siglos aproximadamente antes de la aparición de Cristo nuestro Señor,
Él obviamente lo habló a través de este profeta. Él le dio a conocer a la gente de aquellos días y hoy también a nosotros, que ahí se explicaba claramente lo que es el acto de la expiación, o sea, cómo se iba a venir a pagar por el pecado y cómo la vida abundante iba a ser para los seres humanos, porque el Señor nuestro Dios venía a tomar lo que era para nosotros, Él lo tomó para sí mismo. Cristo obviamente cargó con nuestros pecados el sufrimiento al que nosotros estábamos expuestos. Él lo llevó a su propia vida. Él sufrió por nosotros. Él murió por nosotros. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Por eso se le dio a Él esta muerte. Este capítulo pues que nosotros leímos nos habla claramente del porqué del sufrimiento del Señor. Él sufrió no solamente porque quería sufrir. La razón principal por qué Él sufrió es claramente para llevar nuestros dolores. Es claramente para que hoy nosotros entendiéramos que Él pagaba por nuestras enfermedades, que Él hacía todo esto para ofrecer a la vida de la persona abundante paz. Alguien de veras le da un aplauso al Señor con gratitud. Amén, déselo con todo el corazón. O sea, Él no murió nada más por nomás. Él no se ofreció nomás porque Él quería sufrir. No, Él murió y sufrió para que nuestros dolores, los dolores del alma, los dolores del cuerpo físico, las enfermedades del alma y las enfermedades del corazón, obviamente, Él las pudiera solucionar, Él pudiera bendecir, Él pudiera ayudarnos y para ofrecernos obviamente, como dije, abundante paz y sanidad. Ahora, ciertamente la expiación de nuestros pecados constituye la mayor necesidad en la vida de los seres humanos. O sea, lo más grave en la vida de un hombre y de una mujer es el pecado. Él murió primariamente por eso. Él murió para que el pecado del ser humano o de la persona fuera obviamente borrado, cancelado, pagado. Eso Él lo hizo nuestro Señor y nuestro Dios. Ahora bien, eso no es todo, porque yo no puedo ver solamente a Jesús como el que vino y pagó por mi pecado. Yo he conocido y he visto en Jesús como el que vino y sufrió por mí. ¿Para qué? Para que mi vida sea quitada del sufrimiento. Él vino y pagó por mí. ¿Para qué? Para que mi pecado ya no me acuse más. Él vino y padeció por mí para que todas las enfermedades mías que Él llevó, obviamente ya no me causen estrago en mí. Yo puedo ir al médico, puedo tener una cita con un doctor y la verdad es que me pueden diagnosticar algo grave en mi cuerpo. Esa es la realidad. Ese es el reporte que un médico me va a dar. Yo les decía hace 2 o 3 semanas en el estudio, cuando estábamos mirando este hermoso estudio en las células, ¿verdad? ¿Y tú cómo estás? Era una pregunta que se hacía. Y yo les dije a los hermanos en la célula que para que uno se dé cuenta qué es lo que tenemos adentro de nuestro cuerpo que puede dañar todo nuestro cuerpo, necesitamos ir para que nos hagan un estudio minucioso a través de un examen que se llama colonoscopía o endoscopía por la boca. Entonces, de esa manera, los médicos que tienen pericia en ese sentido es como pueden descubrir enfermedades adentro del cuerpo. Y ellos en su reporte van a poner, bueno, yo reporto esto, noté esto, miré esto y yo lo pongo. Y está legal que ellos hagan eso. Esa es su profesión, su vocación a la que ellos fueron llamados. Y la verdad es que nadie puede decir, esto que yo tomo a mí no me importa. No, le tiene que importar. Lo que un doctor le dé a usted, que lo hayan diagnosticado y que le digan, hoy viniste a mí, tienes un tumor en el cerebro, no diga que no le importa. Usted agarre ese papel y diga, Señor, este hombre con su sabiduría, con su razón y su intelecto me ha dado a conocer lo que él ha aprendido a través del conocimiento. Y yo lo tengo aquí en mis manos. Y yo, Señor mi Dios, creo que Él me está diciendo la verdad. Creo que los aparatos que hoy pudieron examinar mi cabeza o mi cuerpo han detectado este terrible mal en mí. Ese es el reporte que le puede dar a alguien más. Pero la Biblia tiene un reporte también. Y hoy yo lo único que pretendo hacer es que todos al final de este mensaje usted pueda
con mucho entendimiento o discernimiento, decidir a cuál reporte le va a creer. Eso es todo lo que yo quiero hacer. Yo de mi parte, yo ya sé cuál reporte quiero, a cuál creo, a cuál obviamente observo. Yo no puedo observar los dos reportes, no puedo estar conectados con los dos, es uno nada más, porque uno es el que nos va a bendecir y el otro es el que nos va a afligir. Usted sabe, hágale, dele un aplauso al Señor, sí, en verdad. El Señor nuestro Dios, eso es lo que quiere. Por eso hoy nosotros podemos seguir diciendo textos de la palabra de Dios. Siempre referimos a San Juan 10:10, hablando obviamente del enemigo, el diablo, Satanás. Dice la palabra en el verso 10 de San Juan 10, él no viene, o sea, el ladrón no viene, o el malo, o como usted lo pueda ver. En algunos dice el ladrón, the thief, amén. O en otros dice el ladrón, algunos dice el malo, algunos dice el adversario, según la Biblia que usted lea. Pero eso se está refiriendo al diablo, la verdad. Y dice claramente, el ladrón no viene, sino, fíjese, viene, no vino, viene. Porque pudo haber venido pasado hace un año, hace un mes, hace una semana, el día de ayer. O sea, el día de ayer Él llegó, el día de ahora Él va a venir, el día de mañana Él va a venir. Por eso dice, Él no viene, porque Él pudo haber venido en otras ocasiones, puede venir ahora, viene ahora. Pero dice, Él no viene sino para robar, que es hurtar, para matar y para destruir. Pero en el contexto de esto, el Señor le dice a esta gente, cuando Él les habla que Él es el buen pastor venía y les enseñó que su vida iba a dar por las ovejas, que su vida iba a entregar para que ellas tuvieran esta maravillosa y poderosa bendición. Y por eso Él les dice, el ladrón no viene sino para estas tres cosas. Él viene y roba, viene y mata y viene y destruye. Pero yo he venido para que en mí tengan vida y para que la tengan abundantemente. Ahora, la vida abundante nos debe de explicar algo glorioso a nosotros. La vida abundante no es solamente que vamos a prosperar en nuestros negocios. La vida abundante es una vida que está llena de amor, de gozo, de paz y de todo lo que es el fruto del Espíritu. Esa es para mí una vida abundante. Una vida abundante es una vida que vive en seguridad. Una vida que sabe que ha sido tomada de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición, de la condenación a la salvación, y que lo puede vivir de continuo en su vida todos los días que vive en esta tierra. Eso es exactamente la vida abundante que el Señor Jesús declaró. La vida no puede ser abundante si simple y sencillamente declaramos, ya soy salvo y voy al cielo, pero vive una vida miserable. El que tiene a Jesús lo tiene todo. El que ha recibido el sacrificio de Jesús, su vida ha pasado de un estado a otro estado. De criatura ahora a hijo de Dios, ¿sí o no? Denle un aplauso al Señor con alabanza, bendígalo y diga, Señor mi Dios, ya estoy pensando cuál reporte voy a creer en esta mañana. Ya estoy creyendo, Señor mi Dios, cuál reporte es mío. Obviamente cuando se habla de la sanidad divina, en Isaías 53, claramente este texto nos enseña a nosotros la sanidad corporal, o sea, la sanidad del cuerpo, del físico, nos lo enseña detalladamente. Y esto es para que nosotros estemos siempre pensando que todo esto que hizo el Señor, debemos de tener cuidado, que está incluido obviamente el sufrimiento expiatorio del Señor, eso no lo vamos a quitar. O sea, el Señor vino con estos dos grandes propósitos: expiar el pecado, perdonar el pecado, tomarlo en sí, pero también para darnos sanidad divina por el sacrificio de Él en la cruz. Las palabras hebreas para dolor y enfermedad simple y sencillamente se refieren específicamente a la aflicción física, o sea, a lo físico. No le voy a dar ni el significado en hebreo porque pues batallamos para el español. ¿Para qué nos metemos con el hebreo? Sí, la verdad. Pero yo le puedo decir con certeza y seguridad que estas dos palabras de dolor y enfermedades obviamente se refiere específicamente a las aflicciones, al dolor en el cuerpo físico. Y el Señor nuestro Dios, Él dice su palabra que Él las llevó. Por eso dice la Biblia claramente en Mateo capítulo número 8, en el verso 16, 17
habla claramente y específicamente lo que nuestro Señor y nuestro Salvador hizo. Si usted nota, dice, y cuando llegó la noche, escuche bien, Jesús andaba predicando, y cuando llegó la noche le trajeron muchos endemoniados, y con la palabra Él los sanó. Con la palabra Él echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Pero en el verso 17 dice claramente, y esto es lo que no debemos de descartar, esto es lo que no nos debe a nosotros obviamente quedar oculto. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, esto desde el ministerio visible público del Señor, Él ya estaba haciendo esto. Esta palabra ya se estaba cumpliendo. La Biblia lo dice, mucho más cuando Él murió, cuando Él fue crucificado, todo eso vino a ser una mayor realidad en nuestra vida. Ahora bien, yo no me impacto mucho con que alguien me diga que lee la Biblia mucho. A mí lo que me impacta y me impresiona es cuánto puedes aprender de lo que hablas. Nosotros podemos leer y leer y leer esta palabra y no entenderla, lo que está aquí dicho. Este es el mejor reporte que ha sido hecho en favor de la humanidad. Este es el mejor reporte que se ha escrito, donde obviamente los actos y hechos sobresalientes del amor de Dios, de su poder, de su misericordia, de su bondad, de su fidelidad están aquí. Por eso a mí no me impresiona mucho, porque hay alguien que puede recitar la Biblia y recitar textos pero no entenderlos. Y lo que se tiene que entender es esto, traerlo al corazón, estudiarlo hasta que haga obviamente su lugar en el corazón, se apodere de nuestro corazón y que nosotros le podamos decir al enemigo de nuestra vida, al enemigo de nuestra salvación, que aunque Él vino a robar, a matar y a destruir, el Señor vino para darnos vida abundante. Y los que somos del Señor debemos de vivir en esa vida abundante, ¿sí o no? Alguien diga gloria a Dios. Hoy que no tenemos máscara, diga con todo el corazón, gloria a Dios. Gloria al Señor. La máscara ya no me va a impedir gritar. Yo me desesperaba con mi máscara que quería cantar recio y nomás yo me oía. Y quería gritar gloria a Dios y decían los muchachos, de un gloria a Dios. Y ahora no, ahora sí puedo decirlo con todo mi corazón. Entonces se fija, cuando nosotros miramos esto, tenemos que entender esta gran realidad. Yo quiero que la iglesia y yo mismo también nos enseñemos a leer. No es cuánto usted lea, es cómo usted lea. No es cuánto memoriza de la palabra, es cuánto usted aplica de la palabra. ¿Sí me entienden, amados hermanos? Yo me puedo aprender toda la Biblia, pero puedo dejar escapar estos textos hermosos de que Él vino para llevar el dolor y la iniquidad. Él vino para sanarme, Él vino para darme paz. Y ahora que soy de Él, esto debe de ser en mí para mi vida. Porque Él lo vino a hacer, Él ya lo pagó, Él ya lo concluyó, Él ya lo hizo. Hace algunos días estábamos en un lugar, en un restaurante, y comimos allí, y al tiempo que me quise parar para pagar, me dijeron la cuenta está saldada. Yo dije, ¿quién la pagó? Alguien vino y la pagó. Pues gloria a Dios. Yo ya no pude hacer más nada. Ya estaba pagado lo que se tenía que pagar por mí, lo que yo consumí, lo que me dieron allí. Y yo pregunté y dejaron tip, también todo está cubierto. Hace días mi esposa y yo y algunos hermanos estábamos en un restaurante. Y llegaron una pareja con su hijo y su esposa del hijo. Y yo fui y los saludé. Personas que fueron de mucha bendición y siguen siendo para este ministerio. Y fui y los saludé, hablé con ellos y todo. Y al final le digo a mi esposa, cuando tú pagues, paga la cuenta de ellos también. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues dile al mesero, a la mesera que más o menos calcule lo que es y les vamos a pagar y hay que pagarles hasta el dessert. Y la persona que estaba ahí vino la manager y dice que ustedes quieren pagar por ellos, sí. Y nos dice, no se preocupen por el dessert, lo vamos a cerrar en esto. Si ellos piden algo más, it's gonna be in the house. We're gonna pay for it. Nosotros vamos a pagar, está pagado en la casa. Y yo dije, está bien, entonces pagamos. Nos salimos nosotros y llegamos a la casa y mi esposa recibe un mensaje y que gracias por esto y por lo otro y por lo otro y por lo otro. Entonces ya lo que está pagado
ya no hay necesidad de preocuparse. Ya no hay necesidad de quererlo pagar. Esto ya está pagado. Esto ya lo hizo el Señor. Esto solamente lo tenemos que apropiar a nuestra vida. Esto solamente lo tenemos que traer a nosotros. Hay alguien libre aquí, diga soy libre porque Jesús me hizo libre. Hay alguien obviamente perdonado, diga yo estoy perdonado del pecado porque Jesús pagó por la expiación de mi pecado. Alguien que tenga en una enfermedad ahora, diga es verdad, Señor. Es verdad que me dieron un reporte, es verdad que escribieron, es verdad que se ha dicho, es verdad. Pero hay una verdad más grande, Dios mío y Señor mío. Está en tu palabra que a través de los siglos ha confirmado a hombres y mujeres de todo lo que tú ya hiciste, de todo lo que tú, Señor, ya pagaste. Y esto está en la palabra, está en la palabra. Está aquí. Yo no puedo ir a otro lado sino a la palabra para darme cuenta qué es lo que Dios ha hecho en favor mío, de mi esposa, de mi casa, de la iglesia y de todo el mundo, porque Él vino a hacerlo así. Y esto es lo importante, que nosotros lo entendamos con todo el corazón. Proverbios declara en Proverbios capítulo 4, verso 20 al 22. Y esto es para que entendamos. Salomón escribió el libro de los Proverbios. Quizá él esté hablando a su propio hijo, pero hoy podemos apropiar esta palabra como si Dios habla en nuestra vida. Y lo que Salomón le dice a su hijo, le habla y le dice estas cosas tan hermosas. Hijo mío, está atento a mis palabras. Pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Yo te voy a decir cosas, tú procura escucharlas. Y luego declara el verso 21, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, tenlas allí, mételas allí. Por eso yo hoy no quiero solamente memorizar esta palabra, la Biblia, quiero traerlo al corazón. Donde en el corazón se obran las emociones, las acciones de la vida de la persona. ¿Para qué? Para echar mano de la bendición tan grande que Él me ha concedido. Llévalas a tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina para tus cuerpos. Medicina, 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 medicina. Yo hoy les quiero decir a ustedes que la mejor medicina está aquí, expuesta en este reporte, donde Dios ha manifestado su amor, donde Dios ha bendecido nuestra vida. Hoy usted que tiene un problema de artritis en las manos, vaya y diga, me dijeron, un reumatólogo me dio este reporte, pero hoy el dueño de la vida me está dando otro reporte. Hoy yo tengo que saber a qué voy a creer. Hoy yo tengo que saber a quién le voy a creer. ¿Cuál reporte voy yo a creer? Y yo no puedo obligar a nadie a que haga estas cosas, porque esto obviamente se tiene que hacer por la fe. Pero hay algo también que nosotros en ocasiones, hermanos, hacemos mal los predicadores. En veces miramos a una persona bien enferma y luego viene a que ore viene para que oremos por él o por ella, y luego le decimos, tenga fe, tenga fe. Y eso no pasa automáticamente. Ese es el error que yo creo que se han cometido en las iglesias. ¿Sabe qué? La fe no pasa así. Una disciplina usted no la agarra en 3 minutos. Una disciplina es constante, día con día. El que se disciplina a levantarse a las 4 de la mañana, no por la emoción, levántese, pum, de un día para otro, no hombre. ¿Cómo se disciplina una persona? Se disciplina a través de lo que es el tiempo, los días. Se va llevando esto. Comienza con un día, le empieza a costar, al siguiente día también le cuesta, al siguiente día, después de una semana de estar haciendo eso, lo va a empezar a hacer con más facilidad. Y el error que en veces se comete, queremos y le queremos fabricar a la gente una fe microwave en un momento. Alguien puede decir, ¿qué está diciendo, pastor? De que usted debe de tener fe, que ya se pagó por la enfermedad suya en el trabajo, cuando se acuesta, cuando se levanta. Yo cada vez que estoy hincado aquí en la oración, sea viernes, sea día de culto o en mi casa hincado literalmente así. Todas esas veces que estoy hincado, hay un fiel testigo que me está diciendo a mí que Dios me ha sanado. Yo oí claramente de un médico especialista, una persona que estuvo en el ejército por muchos años, y me dijo, nunca vas a poder hacer más esto. Nunca te vas a poder levantar así como me he levantado. Siempre te vas a tener que agarrar. Cuando te agaches, siempre ponte las manos aquí. En veces me agacho y se me olvida todo.
Hoy se me cayó el jabón cuando me estaba bañando y este hombre me dijo, esto es lo que yo te digo. Yo he visto a mucha gente enferma. Y yo me le quedaba mirando. Y me dijo una mala palabra a él. No se las puedo decir aquí ni allá afuera. Pero me dijo, ustedes, preachers, me dio a entender, ustedes no nos creen nada. No es que no crea, es que él me dijo la verdad. Cuando se me salieron las rótulas, una de estas la traía acá, la otra se me volteó para acá. Y me dijo, no vas a ser normal tú. Y yo me quedaba viendo. Y ya cuando terminó de hablar le dije, no me diga eso. Me dijo, te tengo que decir. Le dije, mañana tengo que ir a bautizar gente al río. Y me dijo, see you again on Monday. At what time do you think is good? Y le dije, a la hora que tú quieras. Y cierto, voy al río. Y bauticé al primero, bauticé al segundo. Y en el tercero, ¡pum!, sentí que se me fue una pierna. Y dije, ya voló la rodilla. Pero así, brincando en el agua, agarré al otro y al otro y los bauticé. Y ya cuando salí, iba a la orilla y le digo a mi esposa, se me fue la rodilla otra vez. Pues el doctor te dijo. Sí, le dije, yo sé que él me dijo. Se me fue. Y ya salí y ya iba renqueando otra vez. En lo que llego y me subo al carro, ya traía la rodillona así, tremendamente. O sea, yo le cuento este testimonio, no para decir yo soy el superhombre y ustedes son gente que no la hacen. No, yo estoy diciendo a lo que me he definido a creer. Y yo le dije, Señor, ¿sabes tú que las dos rodillas las necesito? Señor, yo necesito las dos para brincar. Necesito las dos para hincarme. Necesito las dos para caminar. Necesito mis dos rodillas, Señor. Le dije, yo sé que tú has pagado por nosotros. Yo lo sé. Le dije, yo he oído al doctor, voy a volver a ir con él si tú quieres, pero si tú me dices que no vaya, no voy. Y el Señor me puso que fuera y llegué y me dice el doctor, ya ves, te dije. Y me dijo, si sigues así, vas a ocupar cirugía en las dos rodillas. Te vamos a tener que poner el cap nuevo, es una rótula así de metal. Y me dijo, me las enseñó. Y eso es lo malo. Nosotros, hermanos, nos enseñan las cosas. Y yo comencé y se me quedó impregnado en mi mente y en mi corazón cuando él me dijo, mira, esta rótula es de titanio y este es el kneecap. Cuando a nosotros nos muestran todo eso queda registrado en la mente. Se baja el corazón y ya va uno caminando y siente un pequeño dolorcito y luego piensa en la rótula, en la solución. Piensa en el kneecap y esa es la verdad. Hoy yo lo que quiero decirles a ustedes, que el reporte de Dios es totalmente diferente a lo que un médico nos puede decir. Los médicos esos son doctores, pero el Señor es sanador. Él ya nos sanó, Él ya nos bendijo, Él ya hizo todo por nosotros. Hoy nosotros tenemos que definirnos a cuál reporte le vamos a creer. Tenemos que entender eso. Ustedes me dirán, ¿y qué cuando está el dolor? Usted se tiene que anclar en un solo lado. Usted se tiene que aferrar a una gran verdad. Usted la tiene que tomar. Usted tiene que seguir adelante. Tiene que ir. Si alguien tiene un problema en los oídos, necesita decirle, Señor, este oído es sano, es libre, es bendecido, es prosperado, es guardado, es restaurado, porque tú ya pagaste, Dios mío y Señor mío, por la enfermedad y la aflicción de los seres humanos. Si alguien tiene problemas en sus piernas de circulación, en su columna vertebral, en medio de los huesos, alguien tiene que decirle al Señor, Señor, tú pagaste por todas las enfermedades. Tú hiciste estas obras gloriosas y maravillosas, Dios mío y Señor mío. Por eso hoy, amados hermanos, la condición vil en la que el diablo nos había metido, parece difícil que la podamos dejar. Nos acostumbramos tanto al sufrimiento y al dolor que ahora lo queremos llevar con nosotros. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Para eso la Biblia quedó en este registro. Yo ya lo hice, yo ya lo pagué. Tú no tienes más que creerlo y recibirlo. El Señor hoy te dice, no te lo memorices, practícalo. No solamente lo recites, vívelo, vívelo. Hace un año y medio, llegué a Guadalajara. Y cuando me recogieron en el aeropuerto, mi cuñado íbamos manejando. Él iba manejando y yo sentado enfrente. Y miré un gran letrero que se iluminaba. Y decía, no solamente existas, vive. Y ese letrero me cautivó mi mente hasta este día. O sea, no solamente existas,
existir como una planta, como un animal del campo, como un pez de la mar, sino vive. Y lo que están dando a entender, que la gente no solamente se levante, pues ya estoy vivo, a ver qué me da el día, sino hay que vivir, hay que gozar la vida. Eso es lo que están diciendo en eso. Pero yo hoy le digo a usted, no se conforme solamente con existir. Usted no tome nada menos que estar en bendición, porque eso ya es para nosotros. Eso ya fue pagado por el Señor. Por eso hoy los judíos que no recibieron al Señor en aquel entonces y los de este día se han privado de tan grandes bendiciones. Apareció su Mesías, venía la solución a sus problemas y ellos simple y sencillamente no lo pudieron entender. Pero todos los que hoy entendemos, todos los que conocemos esto, todos los que sabemos que el desprecio de los hombres se le dio a Él por causa de todos nosotros, con claridad podemos entender que hay un gran abismo ahora de separación. La separación de la gente que está sin bendición y la separación de la gente que tiene la bendición de Dios. Hoy Él lo hizo por nosotros. No podemos seguir así. Tal vez usted diga, pastor, y cuando le dan a uno un reporte, ustedes piensan que cuando diagnosticaron a mi esposa con cáncer, yo solamente me quedé en paz. ¿Ustedes creen que cuando ella estaba en Guadalajara, Jalisco, y le encontraron un nódulo aquí en su cuello, yo le dije a ella, y nunca se me van a olvidar esas palabras, le dije, Eli, escúchame bien lo que te voy a decir. Yo soy tu esposo, pero yo soy yo. Tú no eres yo ni yo soy tú. No es un trabalenguas. Le dije, escucha bien, Eli, yo tengo mi fe. Yo te puedo decir a ti que no te operes, porque la querían operar allí al momento. Yo le dije, yo te puedo decir eso a ti, pero yo no quiero hacerlo, porque tu fe no es mi fe, ni mi fe es tu fe. Tú tienes que tener fe. Tú tienes que decidir. Yo te voy a apoyar en lo que tú digas. Y me dijo, ¿y tú qué piensas? Yo ya sabes lo que yo pienso. Yo pienso que esperar en el Señor es mejor. Buscar el rostro del Señor es mejor. Esa palabra mía me trajo como 10,000 maldiciones de loco. Y le dije, tú tienes que decidir. Tú tienes que hacerlo. Si lo vas a hacer, yo me voy mañana en el primer avión que encuentre. Y me dijo, decido que no me voy a operar. Le dije, entonces vamos a dejar todo en las manos del Señor. Y eso no es fácil, amados hermanos. Tuvimos que esperar 3 años sin dejar de orar, en las mañanas, en la tarde, en el día, cada día de culto. Pensar que la sanidad ella la podía tener, creer que la sanidad era ya de ella. Y sabe una cosa, después de 3 años, el médico que le miró en las radiografías, que a través de la sangre salían los exámenes negativos en contra de ella en su salud, el médico declaró un día, dice, no veo nada, no encuentro nada y no siento nada. Es que ese es Dios. Si tú hoy estás aquí y quieres arriesgarte a creerle al Señor, no vas a perder, vas a ganar. Pero te tienes que arriesgar. Tienes que decirle a tu cerebro, a tu intelecto, a tu razón, que vas a decidir creerle al Señor, que vas a decidir hacer esto por Dios. ¿Ustedes creen que no me abordaba la mente cada vez que andaba haciendo algo? Que cada vez que me dolía una rodilla, luego lo que se me venía a mi mente era aquellas rótulas, aquellas cosas como una bolita y como un huesito así, que según eso me decía este señor, eso es lo que te van a cortar el hueso, te lo van a meter aquí y esa rotulita va a ser la que se va a mover. Te vas a limitar, hasta me acuerdo cuánto me dijo, vas a tener una limitación de lo que es la rodilla natural, como al 78 o 85% de acuerdo a la edad. Y yo miré la edad, dije, no hombre, 100 casi. Sí, porque cuando ponen eso tienen que cortar e instalar esa otra cosa y ponerle otra para que se mueva. Y yo dije, Señor, yo necesito mis rodillas. Y yo venía y todavía me hincaba allá y aquí, y me hincaba y me sentaba en mis talones, hasta que un día el Espíritu Santo me recordó, yo te sané. Yo no niego que cada vez que nos arrodillamos aquí, este cemento está duro y va a estar duro.
Nunca se le va a quitar lo duro. No niego yo nada de eso. Y tampoco estoy diciendo a los que pueden poner, como mi esposa que pone un cojincito para hincarse, tú tienes que orar sin cojín. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Yo estoy diciendo que cada vez que yo me hinco, siempre me recuerda, hermanos, el testimonio de la verdad. La mentira solamente va a ser derrotada con la verdad, según lo que dice el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Hay que hacer morir el mal con el bien, como dice el verso 21 y 22, ¿sí o no? Nosotros es que tenemos que creer en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor. Hoy somos nosotros los responsables de que en este lugar haya milagros, sanidades y prodigios que ya fueron declarados para nosotros, que ya fue declarado por el testimonio del Señor en su palabra. Tenemos el testimonio más hermoso, que es el testimonio de Dios. Solamente tenemos que provocar que eso sea. Cuando nos arriesgamos nosotros a creer en fe que Él ya sufrió para que nosotros no suframos, que Él ya fue avergonzado para quitar la vergüenza de nuestra vida, Él ya fue inmolado, golpeado para que nuestra vida no esté en ese sentido. La condenación que nos dé a nosotros, Él la tomó y en su vida Él la eliminó. Todo esto es para que entendamos que nuestro Señor y nuestro Dios ya lo ha hecho. Ahora, yo insisto, yo jamás voy a volver a pretender de que la persona tenga fe en un momento así. Ahora, yo no dudo que el Señor puede hacer algo glorioso así en ese momento. Yo no lo dudo. Lo que yo solamente digo, que el Señor nuestro Dios puede bendecir la vida cuando alguien se atreve a creer y a pensar que Dios lo puede ayudar, guardar, bendecir en gran manera. Tiene que arriesgarse por el Señor, tiene que arriesgarse a confiar en Él, tiene que arriesgarse a creer en Él. Señor, en este día voy a bendecir mi vida, voy a creer en ti y lo voy a seguir creyendo. Aunque la enfermedad no se vaya por un mes, por una semana, por 3, 4 días, voy a seguir confiando y creyendo en ti. Voy a esperar en ti, voy a declarar la bendición en ti, porque yo, Señor, mi Dios, soy el recipiente de tus bendiciones. ¿Sí o no? La Biblia declara en Mateo 4, verso 23, 22 y 23, dice: y recorría Jesús Galilea, o todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Sanando todo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y atormentados, los demonios, atormentados, ¿verdad? Los demonios y lunáticos y paralíticos. Él los sanó a todos. Él los sanó a todos. Quiere decir que no solamente en el físico, sino en el alma el Señor puede liberar a una persona. Hoy es el día que nosotros podemos bendecir nuestra vida. Hoy es el día que el Señor nos puede a nosotros ayudar. Cuando yo le decía hace rato al hermano Jerry que pusiera Mateo 8, yo le dije el verso 17 y 18, pero la realidad es que desde el verso 14 está una proclamación clara para nuestra vida. Y por eso dice: vino Jesús, dice, a casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. El verso 16 dice: y cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados, muchos, y con la palabra él los sanó a todos. ¿Sabe que el Señor ya envió su palabra? Su palabra está entre nosotros, su palabra es para nosotros. El Salmo 107 declara fielmente en el verso 19 y el verso 20 estas palabras. Esto es lo que el Señor nuestro Dios ya declaró. ¿Qué fue lo que Él declaró? Dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de toda su aflicción. El verso 20 declara: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea, el Señor nuestro Dios puede hacer todas estas cosas. Él lo puede hacer. ¿Habrá entendido esto aquel hombre centurión romano cuando viene el Señor Jesús en el mismo capítulo 8 del verso 5 en adelante? Cuando viene a Jesús y le dice: Señor, mi siervo está gravemente atormentado. Y Jesús le contesta al instante: iré y lo sanaré.
Y este hombre le contestó al Señor Jesucristo de una manera contundente: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y mi siervo será sano. Solo confiesa la palabra y él será restaurado. Obviamente ya sabemos que el Señor se maravilló. El Señor dijo palabras de bendición a la vida de este hombre romano, un centurión. Y el Señor nuestro Dios declaró esto, que la fe de este hombre era una fe obviamente que podía recibir bendición. Y por eso en el verso 13 dice: entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y dice: y al instante su criado fue sanado de aquella enfermedad. O sea, en aquella misma hora el criado fue sanado de esta enfermedad. Vengan los músicos y el praise team, por favor. Hoy, amados hermanos, tenemos que decidirnos a cuál reporte nosotros le vamos a creer. El Señor vino y sanó. Isaías dice que cuando a él lo azotaron, cuando a él lo golpearon, cuando a él lo crucificaron, él entonces hizo todo esto para darnos a nosotros esta bendición. Ponga nuevamente Isaías, hermano Jerry, verso 1 al verso 5, y concluimos con el verso 6. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, ¿sobre quién hoy se va a manifestar el poder del Señor que crea las palabras de Dios? Dice el verso 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Los judíos esperaban ver a alguien que entrara a Jerusalén con caballo blanco, en mucha pompa, como un descendiente de los monarcas de Israel. Pero ellos no se dieron cuenta que en la humildad y la mansedumbre, en aquel silencioso estado, él venía para hacer cosas más impresionantes que las que podía haber hecho un guerrero de Israel. Él vino para hacer todo esto. Él vino para cumplir todo esto. Ellos lo miraron sin atractivo, no lo desearon, lo vieron tan humilde, tan manso, que no pudieron creer que todo lo que él venía para cumplir, el Mesías de Israel, podía ser en la vida de Jesús. Le veremos más sin hermosura, no hay parecer en él. Menos al verlo crucificado, menos pudieron creer en él. Al verlo todo inmolado, todo golpeado, ensangrentado, menos pudieron creer en él. Pero la Biblia dice en el verso 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Dice: fue menospreciado y no lo estimamos. Ellos no lo estimaron. Pero hoy nosotros no podemos cometer este error. El verso 4 dice: ciertamente, y esta es la verdad, ciertamente Él llevó, nuestras enfermedades. Cuando Jesús murió, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la consternación, el pecado, todo fue vaciado en Él. No podemos solamente ver a Jesús como el Salvador del alma, que Él pagó por la expiación del pecado solamente. No, Él es mi Señor, mi Dios, su Señor. Él es el que pagó por esa enfermedad. Hoy alguien tiene que decirle: Señor, tú ya pagaste por esto. Este reporte que tengo en mí, Señor, es literal. Dígale: me duele aquí, me duele acá, me dijeron de esto, me dijeron del otro. Tengo el hígado graso, Señor, lo tengo y es verdad, pero sé que tú ya pagaste por esto. Voy a tener cuidado en qué coma, pero tú ya me has dado la sanidad. Solamente la voy a creer y la voy a vivir, porque en tu palabra está. No solamente la voy a memorizar, la voy a poner en obras. Y ahí dice: yo lo creo porque es la verdad. Hay que leer la palabra, pero hay que darle tiempo
tiempo. Por eso se tiene que meditar. ¿Para qué? Para darle tiempo a la palabra, que se vaya obviamente procesando en nuestra vida, en la mente, en el corazón, y podamos decirle: ya llegaste aquí, pero ahora te voy a poner acá, en el lugar donde voy a decidir. Ahí vas a estar, y ya bien procesada. Sé por qué la leí, sé qué fue lo que se dio, sé qué fue lo que se hizo, sé qué es lo que tengo, sé qué es lo que voy a hacer ahora. Eso es todo. Yo me voy a decidir a ese reporte. Si usted hoy siente opresión por cualquier espíritu inmundo, dígale: Señor, tú viniste y a todos los avergonzaste. Tú viniste y a todos les quitaste el poder. El poder está en el Señor. Él está sentado en su trono de gracia, de gloria y de verdad. ¿Alguien cree esto conmigo en esta hora? Esa es la verdad, amados hermanos. La Biblia dice en Mateo, vamos a ir a Mateo, hermano Jerry, verso 35, y ahí nos vamos a ir en el capítulo 9 hasta... Yo le voy a decir, y vean solamente en el puro capítulo 9, el día de ayer en el 8 y 9 de Mateo, me encontré tantas porciones que hablan de sanidad. Ciertamente dice, vamos al verso número 35, cuando el Señor predica en todo Galilea, y dice la palabra del Señor, vea, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Él lo predicó. Y alguien podría decir: sí, pero Jesús no está aquí. No está físicamente, pero Jesús está aquí. El verso 28 y luego el 30 dice el verso 28 del mismo capítulo. Vea lo que dice el 28, hermano Jerry. Vea lo que dice. Dice esto: rogad pues al Señor. Perdón, hermano Jerry. Es el verso 28 del capítulo 15. Capítulo 15 y verso 28. Amén. Y vea lo que dice. Esto es para que nosotros miremos. Y luego el verso 30. Vaya al capítulo 15. Dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquella mujer sirofenicia o cananea que le rogó al Señor, que el Señor le dijo: no vine a darle el alimento a los perrillos, sino a los hijos de Israel. Pero Señor, los perrillos se alimentan de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Ella le dijo: dame una migaja y será suficiente para que la bendición esté en mi casa. Verso número 30 del mismo capítulo 15 declara: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, mudos, mancos, otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó a todos. Capítulo número 19 ahora, verso número 2. Y esto es para que nosotros nos demos cuenta lo que la palabra a nosotros nos sigue diciendo. Hoy tenemos que creer a un reporte, hoy tenemos que creerle al Señor. Y lo dice: y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Yo donde quiera veo grandes multitudes, mucha gente. ¿Por qué ahora no está pasando todo esto entre nosotros? Será simple y sencillamente que hemos leído tanto esta Biblia, pero no le damos aplicación en verdad. Cuando Jesús es el mismo, el de ayer, el de hoy, el de siempre, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Capítulo 21 y verso 14 de Mateo declara nuevamente el texto. Y esto es para que nosotros solamente nos anclemos en esta gran verdad. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Vaya ahora al capítulo 10, hermano Jerry, de Mateo, verso 1 y verso 8. Y esto es lo que yo concluyo. El Señor Jesús usó a sus discípulos. El capítulo número 10 y verso 1. El Señor usó a sus discípulos y dice claramente que Él los envió a sus 12 discípulos. Y cuando Él los envió, dice la palabra de Dios que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yo creo que hoy nosotros somos discípulos de Jesús. Yo lo creo. Y yo creo que hoy Dios ha empoderado a la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Yo lo creo. No puedo creer otra cosa. El verso 8 comienza y dice: y nomás nos hemos aprendido dad de gracia, y hemos pasado por alto que el Señor, cuando los mandó, lo primero que dice: sanad enfermos.
Los enfermos era una prioridad en la agenda del ministerio del Señor. Sanarlos, a los oprimidos, libertarlos. A los que estaban obviamente cautivos por el diablo, darles libertad. A los que estaban aprisionados en aquel rencor, recuerdos y mal, el Señor venía para libertarlos. Qué glorioso cuando Jesús les dice a la gente en Nazaret: hoy se ha cumplido en vosotros esta escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para predicar a los pobres, me ha enviado a sanar, a libertar, a dar apertura de bendición. El año agradable del Señor comenzó hace más de 2000 años y es hasta ahora. Pónganse de pie, por favor, y el praise team canta conmigo. Yo hoy le voy a decir a todo el que escuchó la palabra: ¿a cuál reporte le crees? Si crees al reporte del Señor, ven aquí enfrente y comienza a decirle al Señor: es verdad, Señor, tú puedes hacer esto. No hay nada, Dios mío y Señor mío, que tú no puedas hacer. Me voy a, Señor, simple y sencillamente a empeñar en que tú has hecho, que tú estás haciendo y que tú, Dios mío y Señor mío, harás conmigo. Bendecirás mi vida, me ayudarás, Señor mi Dios, y yo voy a tener toda tu bendición. Canta, hermana Noemí. Yo voy a tener toda tu bendición. Sí, Señor, sí, mi Dios. Este es el reporte al que le vamos a creer. Este es el reporte en el que nosotros vamos a esperar. Este es el reporte que vamos a vivir.